Buenos días, otro viernes IP Time con un tema tradicional en el ámbito del momento. Lo vamos a escuchar al respecto a Juan Felipe Acosta de Colombia y el moderador es Mauro Marín de Uruguay. Mauro Marín es abogado, tiene muchos años relacionado, trabajando específicamente en el tema propiedad intelectual desde el estudio Cicato Lawyers, y además es presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay. Eh, por todo esto, adelante, Mauro, un expositor para el tema de Juan Felipe. Es de ustedes el viernes. Bueno, Beatriz, hola a todos, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por haberme invitado a ser moderador de esta charla con Juan Felipe. Me parece que el tema bueno, que va a exponer el colega es más que interesante porque de actualidad absoluta. Eh, Creo que nos va a ilustrar mucho y al final de la charla, evidentemente, la idea con Juan Felipe es, bueno, tratar de hablar un poco de cómo afecta esto en otros países también, más allá de Colombia. Como sabrán, y el título de la charla hoy es, bueno, la antipiratería, la antifalsificación en épocas de COVID, y quien nos va a estar de alguna manera enseñando y poniendo un poco todo su conocimiento en esta charla es Juan Felipe Acosta de Colombia, que es abogado, experto en litigio civil y penal de propiedad intelectual y competencia, socio de Olarte Moure y director de litigios Magíster de la OMPI y la Universidad Austral. Abogado de la Universidad de Rosario de Colombia, presidente del comité de TI de ACIPI, miembro del comité académico de INTA, miembro del consejo directivo del Colegio de Abogados Rosaristas. Así que le voy a dar la palabra a este colega para que comience con su charla. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Gracias, Beatriz, Paola, Aldo Fabricio. José Roberto Herrera, que también otro colega colombiano que también está muy involucrado en IP Time. Muchísimas por la invitación. Espero no dormirlos, tampoco confundirlos, sino compartirles información valiosa. Y digamos que acá vamos a hablar tal vez de una experiencia puntual que tenemos, pero por supuesto, pues una de las cosas más bonitas de la antipiratería y la antificación es que es un trabajo esencialmente de calle, no es un trabajo académico, en esa medida no es lleno de teorías acerca de qué es la falsificación o qué es la piratería. En cambio es muy práctico y requiere muchísimas habilidades de las que llaman hoy en día los psicólogos habilidades blandas, que son las habilidades alrededor de la astucia, intentar cambiar la estrategia a mitad de camino, entender lo que están haciendo los criminales, Dios me libre, pero también pensar como criminales para poder eventualmente abordarlos. Definitivamente, pues como ustedes saben, estamos en un momento en donde la realidad en la que nos movemos determina cambios que ni siquiera hemos visto, ¿no? Es decir, 2020 y 2021 son las épocas en que la gente está entendiendo lo que está sucediendo, las autoridades están acomodando la situación, porque pasamos de un marzo del año 2020 que se extendió tal vez hasta agosto del año 2020, en donde pensamos que las cosas tal vez en algún momento ramos de un 2020, junio 2020, más o menos agosto 2020, a diciembre de 2020, en donde dijimos las cosas nunca van a volver a ser como las conocíamos. Y acabamos de pasar una etapa, creo yo, de enero a mayo del 2021, en donde dijimos, de pronto las cosas van a volver un poco a ser las cosas como eran antes, y luego acabamos en mayo, nos recordó este tercer pico a decir, no, definitivamente las cosas no pueden volver a ser como eran antes. Entonces, pensaría yo que esta charla
tiene un grado de construcción y un grado de aprendizaje importante, y también pienso que estamos en la curva inicial de lo que implica el aprendizaje de cómo se está reacomodando el comercio de la mercancía pirata y falsificada, y en esa medida cómo se están acomodando las estrategias contra esa mercancía pirata y falsificada. Y también, para acabar la introducción, la mercancía pirata y falsificada habitualmente está, digamos, los que sufren de esto son productos, si se quiere, marcas exitosas, ¿sí? Y esas marcas exitosas ya no lo son tanto en la pandemia, muchas, y otras han perdido uno de los factores más importantes que las incentivaban a generar estrategias de antifalsificación, antipiratería. Así es que qué bonito es tener eventualmente una cartera de lujo o una chaqueta de lujo o incluso un auto de lujo, pero realmente en nuestro mercado eso está diseñado para lucirse, para eventualmente mostrarlo en público. Tal vez hoy en día están disparadas las países, pero no las de carteras, las de ajuares, las de vestidos de lujo, y en esa medida la piratería ha cambiado sustancialmente. El fútbol, por ejemplo, un mercado particularmente propenso a la piratería y a la falsificación. Sin público, pues el consumidor ya no necesariamente no se compra ni la camiseta falsificada ni ninguna camiseta, porque lo ve desde su casa, y ahí se pierde un poco el elemento, o lo que llaman los teóricos de las marcas, el elemento representativo, el factor representativo, la función representativa de la marca. Pues bueno, a esa realidad nos vamos a referir. ¿Qué es antipiratería? Para los que no es su día a día, pues es la infracción dolosa de derechos de propiedad intelectual, el ofrecimiento masivo y engañoso de productos. Pues digamos que en general implica un mensaje de imitación equivocado. Ahora, ¿por qué lo hago así de simple? Pues porque en la práctica, ¿qué no es antipiratería y antifalsificación, y por qué me parece importante señalarlo? Porque a veces metemos todos, particularmente los especialistas en propiedad intelectual, metemos todos todo en la misma bolsa, y no es así. Las discusiones grises de infracción no son piratería y antifalsificación. La infracción de patentes, ¿sí? En nuestro Código Penal, por ejemplo, colombiano, está la infracción de patentes como un delito, a mi juicio, un tipo penal inútil, porque las infracciones de patentes siempre requieren una discusión técnica de la mayor altura, y para eso no está la policía de un país. Imagínense ustedes señalándole ustedes en un operativo a una persona que la reivindicación no cubre una cosa o la otra, por lo cual no es eso falsificación y piratería. Tampoco la infracción de modelos de utilidad. Consideraría incluso que las discusiones entre empresas formales que tienen semejanzas en su imagen corporativa, tampoco eso es falsificación y piratería. Y tampoco la discusión alrededor de las importaciones paralelas legítimas. Obviamente hay importaciones paralelas de zonas grises y que clasifican como falsificación, sobre todo, por ejemplo, con lo que los estadounidenses llaman overproduction, y que es lo que sucede mucho en las maquilas, y es que el maquilador deja una parte de la mercancía que produce para venderla por fuera del contrato. Eso sí clasificaría como falsificación, pero no es una importación paralela legítima, ¿cierto? Y las discusiones entre fabricantes y distribuidores. Muchas veces se trata de comparar la discusión entre un antiguo distribuidor que eventualmente sigue comercializando producto que tiene la marca legítima o tiene una marca similar a la legítima, con la falsificación, la piratería. También me parece que es una aproximación equivocada, y es una aproximación además muy peligrosa para los verdaderos titulares que sí enfrentan retos de criminalidad, porque
lo que sucede con ese tipo de discusiones cuando se llevan al ámbito penal, por ejemplo, es que los fiscales y la policía se sienten que esto debería ser una discusión entre empresas. Por eso me parece muy importante señalar que el primer paso que debemos dar todos, incluso los que ejercemos la práctica jurídica en este ámbito, es un paso alrededor de incorporar solamente las discusiones que realmente son falsificación y piratería, porque la mella, la afectación que sufre toda la industria alrededor de una discusión que eventualmente solamente es entre dos partes por poner esto en el ámbito penal sin tener que hacerlo, es mucha. La gente empieza a pensar que la criminalidad no es tan grave. Bueno, que es algo, les voy a contar algo de lo que ha pasado un poco en Colombia durante el COVID-19. Esto eran los operativos antes de la pandemia, ¿cierto? Era eventualmente el modus operandi era identificar una mercancía falsa, seguir la fuente, ¿cierto? Y eso, por más de que le queramos poner mucho misterio, Interpol y demás, era realmente tampoco son habilidades del otro mundo, era pedir una cotización y decir dónde consigue usted todo eso y llegar a la fábrica o eventualmente saber si era importado, en fin. Y luego avisar a alguna autoridad con la que uno tenía una buena relación y decirle, mire, tengo un caso, verifique el caso, y luego eventualmente si la autoridad tenía el tiempo, el cupo y la disponibilidad, hacer el operativo. Entonces, y el operativo pues estaba acompañado de un experto en la originalidad del producto. Entonces, era muy común que ese experto o fuera directamente de un cliente, si era alguien que tuviera una estructura de antipiratería, antifalsificación montada internamente, o un investigador externo. Algunas oficinas de abogados lo tienen, otras oficinas de abogados trabajan con oficinas de investigaciones externas y hacen un dictamen pericial, y ese dictamen pericial eventualmente dice, oiga, esta mercancía es falsificada, y luego sale la foto, ¿sí? Obviamente en ese interregno pasan 48 horas o 24 horas, dependiendo del tamaño de los operativos, pero eso era más o menos lo que sucedía. Y a pesar de que en el fondo salía, por ejemplo, acá la Fiscalía General de la Nación de Colombia, eran muy pocos los operativos que realmente surgían era de eventualmente una investigación penal. La investigación penal en antipiratería y antifalsificación, bien hecha, es prácticamente a posteriori o simultánea con el operativo, porque pues los responsables se tienen que identificar mediante un proceso penal que es largo, extenso y que no eventualmente se reduce a lo que encontráramos acá, ¿cierto? Entonces, esto era lo fastuoso, lo que se mostraba. En oposición a estas discusiones, que son las discusiones que son de infracción o pueden ser de infracción, pero no son discusiones de antipiratería, antifalsificación. En esa medida, esta discusión que estamos viendo ahorita en pantalla es teórica, es desde los criterios del derecho de marcas, pero no es, digamos, falsificación o piratería como la mostramos anteriormente. Entonces, voy a describir las herramientas jurídicas generales. Estos los tienen la mayoría de países del mundo, ¿sí? Tal vez con algunos nombres cambiados, pero son las mismas. Investigaciones colectivas, o lo que se denomina market service, y pues identifica uno quién está detrás de la infracción, cuál es el alcance, cantidad de productos y su origen, y se realizan eventualmente compras controladas dirigidas a generar la evidencia de la puesta al mercado del producto. Eso es más o menos el estándar. Luego vienen cartas de reclamación, cuyas funciones son muy valiosas en el mundo de la piratería, de la falsificación, porque primero, nos permiten utilizarlas eventualmente contra el comercio formal. Dos, muchos de las empresas que tienen sus bases en países no latinoamericanos o que no tienen contacto con Latinoamérica, utilizan las cartas de reclamación como un instrumento, digamos, menos agraviante que un operativo policial. Tienen mucho miedo de las repercusiones en un país en el que a lo mejor no conocen.
pero desde el punto de vista jurídico tienen un, a mi juicio, muy valiosa, y es generar plena prueba de la mala fe del infractor, ¿sí? Porque después de recibida la carta de reclamación, sí, pues hay evidencia del dolo, y el dolo es el factor fundamental en la investigación penal. Eso es lo que diferencia, por lo menos en Colombia, el tipo penal de infracción a una infracción civil común y corriente. Entonces, y ese dolo requiere conocimiento y volición, por lo cual las cartas eventualmente determinan un momento en que se tiene conocimiento y después de esa carta hay una voluntad del infractor de continuar. Hay medidas en frontera que son medidas administrativas, ¿cierto? Son la particularidad de las medidas en frontera es que, a diferencia de las medidas cautelares que se obtienen por vía de una decisión judicial, las medidas en frontera son medidas administrativas que toman las autoridades aduaneras para suspender una operación administrativa. Esa era otra herramienta. Herramienta que adicionalmente la gente usa de manera muy imprecisa, porque son poquísimas las medidas en frontera que se solicitan, porque los abogados de antipiratería y antifalsificación ya saben que es habitualmente más sencillo ir a la operación aduanera, pedir la suspensión, pero al mismo tiempo presentar la denuncia penal o la demanda, de tal manera que no se genere la necesidad de prestar caución, que en la mayoría de países pues se tiene que otorgar una póliza por los daños que se van a generar por la medida en frontera. Entonces, digamos que ese salto es importante. Bien, las medidas cautelares, en la mayoría de países las permiten, son medidas cautelares previas, en muchos países permiten sin audiencia de la contraparte o en inaudita parte, otros requieren la asistencia de la contraparte. En todo caso, las medidas cautelares también funcionan, son una herramienta, y les quiero decir que adicionalmente es la herramienta que creo que está salvaguardada hoy en día en este momento, digamos que se están usando mucho, porque las autoridades están concentradas en otras cosas. Las autoridades que habitualmente perseguían falsificación y piratería en términos normales están ocupándose de, me adelanto un poco, la falsificación de medicamentos y vacunas contra el COVID, ¿sí? Pero eso deja un gran mercado por fuera, ¿sí? Entonces, están muy concentradas en eso. Y dos, de alguna manera, con las tribulaciones y pues del COVID, también hay un grado diferente de importancia a ciertas cosas. Entonces, también se están generando otros delitos masivamente, y hay pocos recursos en todos nuestros países para dedicárselos a combatir el crimen. Entonces, por ejemplo, están disparadas las situaciones de violencia doméstica, ¿sí? En el COVID-19 están disparadas las situaciones de violencia doméstica. Esas situaciones de violencia doméstica habitualmente son atendidas por las unidades de reacción inmediata de todas las policías. Entonces, esas unidades de reacción inmediata muchas veces eran las que podían colaborar en operativos más sencillos o más simples. Digamos, las unidades especiales de los países están concentradas en la mayoría de casos en, como les decía, vacunas y medicamentos, cuya gravedad es más fácil de notar que la idea de que se falsifique una camiseta o unos tenis, unos zapatos. Se hacían labores de verificación en redadas policiales, esto era el día a día nuestro, y pues denuncias penales. Las denuncias penales eran automáticas. A mi juicio y en mi experiencia personal, yo identifico un colega que a lo mejor no hace esto a diario con alguien que lo hace a diario, cuando el colega que no hace esto a diario me dice, deberíamos presentar una denuncia penal, porque evidentemente la denuncia penal en todos nuestros países, creo que no hay mayores excepciones, pasa por un proceso de investigación que tarda, y eventualmente en algún momento hay algún operativo dirigido por el fiscal en 2 o 3 años, ¿cierto? Pero mientras tanto, pues la piratería sigue en el camino. Entonces, la labor realmente de falsificación y piratería trae la denuncia penal simultánea, pero es una labor policial, esencialmente, ¿cierto?
En Colombia, sé que con otros nombres en otros países hay unas herramientas adicionales de pruebas extraprocesales que permiten conocer eventualmente quién está detrás de la criminalidad, quién está detrás de la infracción, a quién le compraron el producto. En mi experiencia con empresas formales es lo que yo más uso cuando eventualmente hay una gran empresa detrás de la falsificación, porque esa gran empresa habitualmente deja rastro en la contabilidad de la compañía de a quién le compró. De lo que no deja rastro es de que es mercancía falsificada, pero sí que hizo una compra del producto. Y bueno, y dentro de las herramientas penales, pues ahí está la activación del incidente de reparación, que es o de la posibilidad de la demanda de parte civil en otros países. En todo caso, digamos, la posibilidad de pedir una indemnización dentro del proceso por los daños sufridos o en un proceso adicional, en algunos países es ante un juez civil. Denuncias administrativas por contrabando. También podría decir que en la mayoría de países la aduana se apoya en una policía fiscal y aduanera o en un organismo de policía fiscal y aduanera, y ese organismo de policía fiscal y aduanera eventualmente controla contrabando, es su función principal. Y la mayoría de falsificación no viene con papeles posteriores, entonces ahí hay controles previos y posteriores que se pueden hacer en el mercado con esas policías. Ahora, no toda la falsificación es producto. También hay también hay piratería de software. Esa piratería ha variado del cielo a la tierra, ¿cierto? En los últimos 3 o 4 años. Antes, esa piratería venía en un disquete, en un CD, en una USB. Bueno, fue progresando en soportes materiales, se instalaban en los computadores y eventualmente atacando fábricas o productores de esas copias, pues yo atacaba la piratería. Posteriormente, me fui a los usuarios, ¿cierto? Todas las compañías de software empezaron a decir, eso no es atractivo, vamos a los usuarios, vamos a las empresas, encontremos a las empresas usando software pirata y eventualmente lleguemos a un acuerdo para que el pirata se vuelva mi usuario o mi cliente. Y ese cambio también dio un cambio, poco a poco fue matando ese tipo de acercamiento porque finalmente dijeron, bueno, pero yo no me quiero estar peleando con mi cliente. Entonces, no quiero generar esa idea en el mercado. Y la aparición de la nube, también, pues, digamos, cambió sustancialmente todas las estrategias. A todos los que nos dedicamos a presentar acciones de software nos bajó mucho el trabajo, porque pues eventualmente en la nube es muy difícil copiar, ya todo está en un servidor central, es fácil de identificar las entradas no autorizadas y las entradas no autorizadas no equivalen necesariamente a piratería. Pero aparecen otras tecnologías, sobre todo con softwares robustos, que la mayoría de gente no sabe que tiene, pero pues en la mayoría de ocasiones, cuando yo acepto, hago el click agreement de los software, estoy aceptando que ese titular investigue yo que tengo en mi centro de cómputo y le empiece a mandar información a una base central de cuántas veces uso el software pirata, a qué horas la uso, para qué lo utilizo, desde qué IP lo estoy usando, cuál es el MAC address de lo que estoy haciendo, en fin. Para esas aproximaciones, pues también existen las conciliaciones extrajudiciales, porque las conciliaciones, como su nombre lo indican, pues nos permiten llegar a arreglos con el que antes era un usuario sublicenciado, ya no se le llama pirata, sino no regularizado, y alguien que eventualmente, digamos, cometió eso por error o por ahorrarse unos pesos, pero realmente yo lo quiero de cliente. Cuando digo yo lo quiero, no es Juan Felipe Acosta, sino el cliente de piratería. Los takedowns, ¿cierto? Pero los takedowns que surgieron como una herramienta para los abogados, esos sí que han variado sustancialmente. Hoy en día, las herramientas de inteligencia artificial disponibles hacen que si un abogado se dedica a presentar reclamaciones y cobrar por esas reclamaciones como cobraba uno por una carta de reclamación tradicional, pues realmente está un poco, digamos, no quiero ser fuerte, pero está tumbando un poco al cliente respecto de lo que está pasando hoy en el mercado. Porque hoy en día hay herramientas que permiten hacer takedowns masivos por lo que antes costaba una carta de reclamación mensual. Es decir,
Un abogado en Estados Unidos cobraba $1.500, $1.600 por hacer una carta de reclamación. Hoy en día suscribir una marca a un sistema de software de takedowns masivo cuesta más o menos hacer takedowns en marketplaces de 60, 64 infractores por mes. Entonces los takedowns, bueno, por favor avísenme porque me salió un aviso de que mi internet está inestable, entonces me avisan si cambio de red, perdón. Las acciones de competencia desleal, las acciones de infracción y algo que está resurgiendo y que creo que es muy importante que los abogados de antipiratería seamos generadores de valor en eso y que hagamos entender a los clientes que eso genera valor, son las estrategias comerciales antipiratería que implican el uso de tecnología de primer nivel en el tracking y en el trace de toda la mercancía. Y las estrategias culturales, porque eventualmente sin incentivar o desincentivar la compra de piratería, pues no estaríamos en un escenario manejable. Bueno, yo quiero terminar con algunas estadísticas para pasar a preguntas. Esto eran más o menos los operativos antes de la pandemia, ¿sí? Estamos hablando de miles de operativos, o sea, cientos de operativos por año, por lo menos en nuestra oficina, o sea, miles de operativos para todo el país. En nuestra oficina hicimos 108 procesos, incautamos en ese periodo de tiempo muy corto, que fue de septiembre de 2009 a 2020, que tenemos estas estadísticas, 100,000 unidades falsificadas. Pero fíjense que realmente empezaron en meses más críticos a bajar los operativos, y entre abril y mayo del año pasado no se hizo ni un solo operativo, o sea, ni uno solo, porque adicionalmente no se sabía el tema de la pandemia, cómo iba a suceder. Después empezó poco a poco a reactivarse, ¿cierto? Y entonces, pues, ¿qué hicimos nosotros y cuál es de pronto el mensaje positivo de todo esto? Pues hay que reinventarse. Empezamos a hacer capacitaciones que antes le costaban a los clientes enormes cantidades de dinero por los viajes, IVAs, ¿cierto? En línea. En otros escenarios, pues particularmente de aduanas, empezamos a tratar de identificar eventualmente mayores containers con productos. De hecho, en un operativo internacional, yo creo que hicimos el stop más grande que se ha hecho hasta ahora. Perdón si algún colega me está oyendo y dice, no, yo hice más, pero que yo sepa, ese es el más grande que se ha hecho en aduana en Colombia hoy, y paramos 40,000 unidades de biberones en la aduana. Bueno, ¿cuáles son los problemas que realmente tenemos en el día a día? Y yo creo que todos ustedes los enfrentan, a pesar de que no es formal. Grado de temor de las autoridades a hacer operativos. Es decir, la gente ya sabe que la gente está pasando hambre, entonces hay un grado importante alrededor de pensar, hay un grado importante de conciencia social simpática, muy de nuestros países, y es que la ilegalidad es una herramienta de salir adelante, ¿sí? Yo siempre me acuerdo de una anécdota de una señora que entrevistan en un documental en Colombia, y la entrevistan y está vendiendo como unos pasteles en la calle, y le preguntan cómo se siente tratado por la policía. Dice, no, por algunos muy bien. Vienen, yo les doy unos pastelitos y una plata y me dejan trabajar. Y otros sí vienen y no oyen nada, quieren que yo me vaya del espacio público. Entonces, obviamente lo dice con otras palabras, pero es simpático porque su razonamiento es, el policía bueno es el que me deja delinquir, y el policía malo es el que hace cumplir la ley. Y esa conciencia, digamos, social en nuestros países está presente, y creo que es algo que, por eso pienso yo que los esfuerzos culturales deben incrementarse. Aunque se venían normalizando los operativos, ustedes saben que en Colombia no, en este momento, creo que no es el ejemplo del COVID generalizado. Ahí, primero tenemos el pico que tiene toda la región, ¿sí? Igual que todos ustedes, pero de COVID. Pero aparte de eso,
pues tenemos algo que le pasó a Chile hace un tiempo con COVID, y es, tenemos una masiva protesta social en donde digamos que ni siquiera hemos visto el pico de esa protesta social, es decir, la gente dice, no, yo salgo a marchar con tapabocas, y no, es decir, primero, lo tengo que decir con total, casi que con orgullo, los colombianos somos los más parranderos de Sudamérica, ¿sí? Entonces hasta una protesta se vuelve aguardiente y baile y ron, es decir, y con el alcohol empieza uno a pensar, pero ¿para qué el tapabocas? Si cualquier momento nos morimos, lo importante es abrazarnos, en fin, ¿cierto? Entonces, pues no hemos visto ni siquiera ese pico, pero en este momento está absolutamente parado. Hay, claro, autoridades que quieren colaborar, pero incluso tienen miedo a salir a la calle por estas circunstancias de protesta. Miren, yo digamos que quiero dejar algunas de estas cosas, si quieren, para las preguntas, para no agotar toda la presentación. Algunas cosas seguramente surgirán con preguntas o no, pero también quisiera conversar de pronto más con Mauro, qué está pasando en el sur del continente y qué tan conectados estamos en lo que está sucediendo en un lado y en el otro. Estás en mute, Mauro. Hoy, Juan Felipe, primero que nada, muy interesante tu disertación, la verdad que súper informativa. En realidad el que te hace las preguntas soy yo, pero bueno, yo te la voy a contestar. Hay un tema que sí, que me gustaría, en realidad, previo a responder tu pregunta, a mí me gustaría preguntarte sobre cuál ha sido la actitud de los clientes frente al COVID. A mí me parece también súper importante saber todos los titulares de marcas, cómo también han encarado esta situación, porque independientemente de que hay, sin duda alguna, y no lo voy a volver a repetir, una cierta actitud por parte de los operadores para el delito, para prevenir el delito, para atacar el delito, de que les da miedo salir, de que en realidad hay una gran violencia social y doméstica, entonces obviamente están tratando de privilegiar los tiempos con falta de recursos. Me gustaría también que nos dijeras qué te ha parecido a vos la actitud de los clientes, o sea, de los titulares de marcas en esta pandemia. ¿Le han dado la misma importancia que le daban previo a la pandemia? ¿Han estado tan arriba de tus casos? ¿Cómo ha sido? Porque, bueno, una parte, digo, y también respondiendo a tu pregunta, es también un cambio en la actitud de los clientes, ¿verdad? De que obviamente están todos en cuarentena o realmente no les dan los tiempos para abarcar todos los problemas que están teniendo con respecto a las tiendas que cierran, que abren, que cierran, que abren. El otro día estaba hablando justamente con la in-house de una empresa muy grande de venta de ropa del mundo, y me decía que ellos, por ejemplo, están abordando la situación de cierres y aperturas de acuerdo a cómo van los países. Y eso, que lo recibe todo una sola matriz, es de locos, porque realmente también acompaña lo que es el movimiento de la piratería, y bueno, y como que he tenido como determinadas actitudes diferentes por parte de los clientes. Me gustaría que nos dijeras un poco de eso, a ver cómo lo has vivido vos. Bueno, yo creo que no podemos generalizar. Los clientes de software, por ejemplo, están muy activos, quieren atacar las cosas porque realmente en este momento, pues digamos, la ilegalidad en el software tradicional se ha disminuido mucho, es decir, el software estilo Windows, porque mucho está en la nube o viene preinstalado. Hay problemas de licenciamiento, pero no son problemas de piratería, es decir, problemas eventualmente en donde yo compro o adquiero una licencia para 100 unidades y uso 105 o 115.
son problemas de infracción, pero no de piratería. Y yo creo que ahí no hemos notado mayor cambio, distinto a que están invirtiendo mucho más en tecnologías de detección de piratería. En el ramo del retail, de la vestimenta, la mayoría de empresas están virando a un escenario en el que es un eat what you kill, y de todas maneras, déjame saber qué vas a matar antes. Es decir, hay digamos, una sensibilidad alrededor del impacto mediático que puede tener cualquier cosa que sea. Eso es lo que se ha notado y eventualmente, digamos, ha bajado. Hay una particularidad simpática, pues, y perdón si alguien aquí considera esa representación nuestra inmoral, pero dentro de nuestro ejercicio representamos algunas que son marcas muy famosas pues, que producen productos pornográficos. Algo muy simpático es que en 2020 automáticamente tenían presupuesto para hacer muchas cosas que antes no tenían, lo cual pues obviamente por regla de deducción implicaba que pues la pandemia trajo mayor soledad y tal vez mayor uso de ese tipo de entretenimiento. Perdón, pero ahí estás hablando de obra audiovisual, ¿no? No, fíjate que no. Lo que sucede es que todas esas cosas, todas esas marcas han generado productos, merchandising con sus marcas y las venden en sex shops. Entonces, Mirá. por ejemplo, antes no podíamos actuar contra esos sex shops y eran de las falsificaciones, creo yo, más peligrosas porque son lubricantes íntimos, por ejemplo, cosas que la gente se mete en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, varió. En algunos temas de ropa se paró absolutamente y volvió a incrementarse un poco este año, pero estuvo parado 6 meses. En medicamentos, sorprendentemente, creo que no hubo una variación sustancial, pero las compañías de medicamentos están más enfocadas en que las autoridades hagan el trabajo directamente. Es decir, casi todas, o nuestra experiencia es que están formando equipos muy fuertes de investigadores adentro y están generando relaciones directas con las autoridades, de tal manera que la labor del abogado externo pues se ha reducido bastante. Claro. Esa es mi percepción de lo que ha sucedido en el mercado. Está bien. No, porque también yo creo que lo que es esta pandemia afecta también, obviamente, la venta de los productos por parte de los clientes. En muchos rubros, en otros crece, en otros baja, pero impactan los presupuestos que tienen también para poder dedicarle al combate contra la piratería, ¿no? Obviamente, no sé si muchos venían con presupuestos anteriores, pero lo que van a ser los presupuestos para los años siguientes, obviamente se va a ver una disminución en muchos rubros que obviamente afectaron las ventas. Eso creo bueno, que va a ser una incidencia importante y Y va a ser sabes, una ¿sabes yo qué consecuencia. creo que viene? Yo creo que viene una cosa para lo que nos tenemos que preparar, y es que la piratería va a tener, y la falsificación, el trabajo de falsificación va a resurgir un trabajo profundo, porque resulta que el, 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 el elemento masivo cansa. Es decir, realmente el hecho de que yo bajo un perfil en un marketplace, pero al otro día aparece otra vez y logra hacer ventas de un producto falsificado, que adicionalmente yo no sé qué es falsificado. Ese es el problema de los marketplaces, porque resulta que el consumidor tiene una asimetría de información, entonces no sabe qué es un producto económico, qué no es un producto económico, porque China genera una asimetría en eso. Es decir, a veces yo veo algo que en China cuesta $2 y antes el consumidor puede decir esto debe ser falsificado, pero ahora no necesariamente, porque todos sabemos que muchos empresarios compran en China $2 y los venden en 15 acá. Entonces, pues ya no hay esa información. Ahora, ¿dónde creo que tenemos hacia dónde nos tenemos que preparar las oficinas de abogados? Hacia el trabajo más complejo, porque eventualmente los verdaderos golpes contra la piratería y la falsificación van a ser contra redes criminales.
y esas redes criminales se descubren con trabajo más complejo, no con un operativo sencillo o simple. Y también viene una etapa que creo que nos falta aprovechar más de los datos. O sea, todo el machine learning y la posibilidad de hacer inteligencia artificial con los datos de piratería en el mundo, si eso lo sincronizáramos, creo que ahí desincentivaríamos muchísimo la piratería en general y los abogados no nos vamos a quedar sin trabajo, ganaríamos un trabajo distinto, mucho más profundo, más retador, y creo que eso viene porque es que hoy en día, o sea, si fuera pirata, sí, aquí viene el tema de pensar con los criminales, yo ya no tengo yo no abriría un almacén. Es más, si abro el almacén, lo abriría con mercancía legítima para que me lo dejen utilizar y eventualmente a algunos consumidores que yo detecte le podría ofrecer eventualmente producto más económico, engañándolos o diciéndoles, mire, pues tengo unas que no tienen la marquilla de acá, pero son más económicas, igual tienen la misma calidad, y, y lo tengo como un showroom. O dos, todos los días abro perfiles y abro miles de perfiles para que me dejen vender por algunos el producto. Entonces, creo que va a variar mucho lo que hacíamos antes, que era cerrar tiendas e ir a fábricas eventualmente Bueno, para cargamentos. me recordás un caso que tuvimos a principio de este año de un lugar donde se vendían eh, todo aparatos para el ejercicio físico y, y cuando vos pedías juguetes te llevaban a un sótano, a un showroom donde tenían todo ahí escondido y solo determinadas personas podían acceder o podían bajar a ese showroom y fue un caso súper atractivo desde el punto de vista de diversidad, ¿no? Porque te mostraba otra forma de comercializar la piratería. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo. También creo, y algo que por lo menos no te escuché mucho profundizar, es Sí. el tema de las redes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá, tanto en Uruguay como en Paraguay, que también trabajamos con Paraguay, nosotros tuvimos como un gran abanico de posibilidades de poder trabajar en las redes sociales. Eh, es cierto que depende mucho de los productos, pero nos ha permitido por lo menos tratar de tapar esos agujeros bueno, que significó que tanto la policía como las fiscalías no pudieran salir al mercado a poder incautar mercadería in situ, ¿no? Sino que, bueno, las redes sociales como que obviamente explotaron. No sé, en tu situación. No, por supuesto. No, creo que, es decir, a ver, cuando decía marketplaces, creo que también me refiero, digamos, a las redes Al sociales. e-commerce. Sí, Ok. sí, sí. Porque creo que efectivamente, además hoy en día hay grupos privados, por ejemplo, Ujú. los grupos privados de las redes sociales que no permiten que alguien acceda a eso son muy difíciles de perseguir, porque, digamos, y eso ni que hablarlo, es decir, esto es en la web normal, pero ni que hablar de lo que se forma en la red profunda, ¿no? En la deep web. Pero los grupos privados sí son un reto enorme, porque resulta que a los grupos privados ingresan individuos que ya saben que van a comprar mercancía falsificada, es decir, ahí el usuario no es un usuario engañado. Eh, que también creo que es algo puntualmente en donde creo que nuestra legislación debe avanzar más. Creo que como el problema es cultural, y creo que en algunos países se ha hecho algún esfuerzo de ese estilo, o lo he oído en algunas conferencias, pero creo que la principal herramienta para desincentivar la falsificación y la piratería y la más efectiva en países como los nuestros debería ser eventualmente sancionar de alguna manera al usuario de la mercancía. Claro. Pero yo creo que ahí hay un esfuerzo legislativo que viene, que hay otra cosa que tal vez yo, digamos que no mencioné, pero yo creo que vamos a ver una explosión, o tenemos que ver una explosión estos 6 meses y el próximo año, de todas las oficinas de abogados convirtiéndose también en oficinas de tecnología. Y esto ya lo he dicho en otros foros, pero creo que todos
estamos o pensando, o ya algunos están ofreciendo eso, o todos en general estamos pensando, yo ya no puedo vivir de la carta de reclamación, porque necesito entrar a competir a ese mercado, porque los que llamábamos proveedores tecnológicos, pues hoy en día muchos están haciendo la labor que hacían los abogados antes. Entonces, Claro. sí, eso viene también para nosotros y creo que mientras más rápido Mejor. entendamos que el derecho cambió y nuestra función cambió, mejor. Yo quiero, perdón, te interrumpo un minuto, quiero Dale. recordarle a todos los participantes que pueden pedir, hacer alguna pregunta, me avisan por chat y yo les doy la palabra están abiertos mientras Juan Felipe y yo estemos hablando, cualquiera que me lo vaya pidiendo, interrumpimos y le damos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta al expositor. Bueno, mientras esperamos alguna pregunta, si es que hay, Beatriz. No, un comentario, ya Sí, que claro. estaba, a ver, es muy interesante, ¿no? El tema que están planteando. Tal vez por eso es que no hay tanta pregunta en el sentido de que es mostrar todo un sistema, mejor dicho, la reacción del sistema, o tal vez el cómo ha caído, ¿no? La gente en los distintos roles en este tema. Sí. Digo que capaz que parte más de reflexiones en una circunstancia, tema antipiratería, piratería, falsificación, que siempre tiene la complejidad de la mirada pública-privada, ¿no? Esa dicotomía mal entendida, porque es la ley, eso lo sabemos nosotros, los que estamos acá, pero que también muchas veces es una barrera cultural contra la cual se juega en este camino, y muchas veces también una especie de barrera de la autoridad, ¿no? En mirar para otro lado. Por supuesto que las autoridades están comprometidas con el cumplimiento de la ley, eso no cabe duda, pero yo hablo no de la autoridad que uno reclama como operador del derecho, sino acaso la autoridad comercial muchas veces, Claro. que no tiene, y menos en este escenario, tal vez ese rigor en estos puntos, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué apunto con mi comentario? Que si normalmente es complicado esto, obviamente en esta situación no creo que haya país alguno que lo haya, que primero que se haya mantenido normalmente y ni hay que hablar que profundice, ¿no? Creo yo, Juan Felipe o Mauro. Sí, de acuerdo. De hecho hay por eso decía yo que realmente esto se va a volver un poco diferente. Creo que lo estamos notando, de hecho, los últimos casos, diría yo en mi oficina, el último mes, la gente está pidiendo investigaciones mucho más profundas porque la red además empieza a conectar muchas fronteras. Entonces, tengo un caso, pues, ahora en que es de Europa del Este, que al parecer tiene toda una infraestructura de falsificación en el mundo, produce o maquila en China, y todo, digamos, su call center pareciera que, o parece todo indicar que está en alguna zona de Colombia. Pero esto es el escenario de la globalización y el COVID en conjunto, porque, claro, antes, en otros escenarios normales, nos hubieran dicho, mande una carta de reclamación, porque es que esta empresa en Colombia se llama igual que la mía y ya. Y ahí se acaba el caso. Pero seguramente un head estratégico está viendo que se está gastando miles de dólares haciendo takedowns en el mundo y no cesa. Y alguien debe estar pensando, oiga, ¿cómo hago para ahorrarme un poco de ese dinero y ser realmente eficiente con los recursos? Y ahí es donde eventualmente la investigación más compleja y los casos más retadores pues van a venir seguramente con el tiempo. Pero no tienes razón, yo creo que, pues, digamos, bueno, es que
citar, estamos viviendo una época en que no sabemos para dónde vamos todavía. Es decir, el que diga con certeza, yo profetizo que en el 2021 va a suceder esto y lo otro, pues, no sé, le admiro la ignorancia, diría yo, porque la En el 2021 nadie, en el 2022 no sé. Sí. Paola Maizo tiene una pregunta para hacerle a Juan Felipe. Gracias, Mauro. Hubiera jurado que ibas a decir, Pau, querías hacer una pregunta, pero bueno, no sé, es muy formal hoy. Bueno, no, en realidad más que pregunta, un poco con lo que estaban mencionando ahora, lo último, quería hacer un comentario más de reflexión, ¿no? Porque entre la gente que estamos aquí, algunos que pueden dedicarse, como decía Juan Felipe, a la piratería, al combate a la piratería, y otros que no. Yo creo que el tema de la piratería siempre va mutando, ¿no? Entonces, hoy lo estamos viendo desde qué problemáticas se dan por la situación del COVID. Pero en realidad es un tema que todo el tiempo hay que reflexionar e irse reinventando, como decía Juan Felipe. Porque en realidad si nos podemos a pensar desde el perfeccionamiento o la perfección en la elaboración de los productos falsificados, que hoy en realidad necesitas estar mucho más especializado o mandar el producto a veces, o tanto en detalle al titular de la marca, en definitiva, para que te digan si es falsificado o no, porque la piratería se fue perfeccionando muchísimo. Cómo las empresas han tenido que ir cambiando las estrategias de protección de sus activos intangibles para poder combatir la piratería. Cómo después mencionaban los marketplaces, las redes o lo que fuere, cualquier plataforma, que antes, como decía Juan Felipe, bueno, mandabas una intimación de ese uso, la daban de baja, subían con otro perfil la mercadería, ¿no? Entonces, ¿cómo tenés que reinventar en qué comunicado haces para decir, bueno, comprás el producto para acercarte de repente, identificar si es falsificado o no, y qué contenido tiene que tener esa carta de intimación para poder llegar al importador, a quien lo pone en el mercado, porque quizás seguramente que lo esté vendiendo en determinadas redes no sea quien importe, deba llegar al importador. Y cuando llegues al importador, saber a quién se lo compra. Y en general, si se lo compra en China, y a veces te dice, pero ¿y a vos de qué te sirve si en realidad estás en Uruguay? Bueno, al titular de la marca le sirve esa información, porque con sus cualidades en China era lo que deba hacer o lo que fuere. Pero cómo en realidad el reinventarse dentro de lo que es este actuar de los profesionales del derecho en temas de combate a la piratería, ha tenido que irse reformulando. Entonces hoy estamos ante una situación por el COVID que nos lleva a esto. Después quizás, como dicen, de acá a 1 año, 2 años, no sabemos qué va a pasar. Quizás estemos en la misma situación, ¿no? Quizás haya que seguirse reinventando. Entonces creo que la mirada sobre el combate entre la antipiratería, el combate a la piratería, perdón, hay que mirarla a futuro y seguir pensando que el COVID no es solo un hecho aislado, sino que va a haber que seguir reinventándose. La tecnología, sin duda que vino para quedarse, nos facilita, nos brinda muchas herramientas, pero hay que ver cómo se usa inteligentemente para poder llegar a esto, ¿no? Porque sin duda hay una idiosincrasia de que la falsificación es un delito, pero frente a otros delitos, como que tiene una relevancia. Porque no estáis matando a nadie, dice a la gente. Exacto. No, pero ahora, por ejemplo, en pandemia nosotros teníamos procedimientos y nos decían, bueno, en realidad tenemos una orden, Mauro lo puede comentar mejor, teníamos una orden de que solamente delitos de flagrancia. Porque bueno, era como decís tú, violencia doméstica, un homicidio, o sea, hay cosas que obviamente se están dando en el momento y que son prioritarias. Pero en definitiva estamos ante un delito y todo lo que puede generar el consumo de productos falsificados, ¿no? Entonces, hay un combo de cosas que creo que en la idiosincrasia de cada país, no sé si en tu país pasa igual, Juan Felipe, de que esa idiosincrasia todavía no está instalada, de la importancia del combate contra la piratería. Son como varias reflexiones. Yo creo que hemos avanzado montones, o sea, las autoridades están muy convencidas de eso, es un tema de prioridades, creo yo, como tú lo mencionabas. Yo creo que sí tenemos las autoridades convencidas. Yo creo que la gente del común no necesariamente está tan convencida del tema. Digamos, en un país que tiene los grados de pobreza, pues, como hablo del nuestro, pero pues es algo recurrente en muchos países de Latinoamérica. Tenemos... Sí, 5 minutos para redondear alguna idea, pero igual te quería hacer una pregunta respecto a, porque tú comentaste que una de las cosas que bueno, una de las actividades o medidas que estaba adoptando el estudio y vos particularmente era, incautar más en el puerto, ¿no? La cantidad de contenedores que venían, etcétera.
¿cómo has visto el volumen de mercadería falsificada en plaza? ¿Lo viste reducido debido a la pandemia o viste que, al contrario, como hay menos posibilidades de atacarla, llenó el mercado? ¿Cómo ha sido en Colombia? Acá No, te puedo ahí, decir ahí que se ha reducido. No sé en tu país. no, creo que se ha reducido mucho. Es decir, en otros años que yo saqué pecho diciendo 40.000 unidades en una operativa de aduana, no hubiera sido otros años. Es decir, en 2008, 2017 eran años en donde podían caer contenedores enteros Claro. de unidades de falsificación. No, realmente ha bajado mucho y aparte de eso, no solamente ha bajado, sino se ha sofisticado. Entonces, eso Me implica imagino que que sabés, ya, pero perdón. no, que una de las razones importantes, porque he hablado con varios despachantes de aduana, ¿no? Que una de las razones por la cual ha bajado mucho es también por el precio que hoy tiene el flete de China al país de origen, al país de destino. O sea, cuando antes estaba en $3.000, llegó a estar a casi 15, en plena pandemia. Entonces me parece que también creo que eso ha afectado bastante los costos no tan rentables de adquirir mercadería, porque yo creo que es la gran oportunidad de cualquier pirata, ¿verdad? O sea, se están De haciendo pocos acuerdo. procedimientos, no hay gente que esté verificando, no hay nada, trae contenedores y empieza a llenar de todo. Y hoy creo que no está pasando eso también porque en China Pero están muy también caros los... quiero mencionarte otra cosa. En Sí, Colombia, el fenómeno de la piratería tiene mucho lavado de dinero detrás. Es decir, es un fenómeno asociado al narcotráfico. ajá, claro, Entonces, hay herramientas modernas, de pronto incluso más llamativas, están a los ojos nuestros todo el tiempo, de lavado de dinero. Les expongo un ejemplo. Fiestas digitales en donde eventualmente ya no hay cupo para la cantidad de gente y sorprendentemente compran boletos más de 200.000 personas, ¿sí? Y eso lo reportan en contabilidad. La digitalización también ha abierto la creatividad de los delincuentes lavadores de dinero, porque pues finalmente, como uno finalmente en un lugar puede ver si entraron 200.000 o no 200.000 personas a un concierto. Eso claro. se puede ver con los ojos. Pero aquí no, porque estamos viendo pantallas, conexiones, alias. Entonces, creo también que algo del lavado de dinero se está moviendo a otras actividades. Me queda claro. Sí, Juan pero Felipe, no bueno, sé si querés decir algo para redondear tu charla, tu presentación. miren, yo creo que pues yo agradezco muchísimo que le hayan dedicado un tiempo de sus ocupadas mañanas. Una cosa que viene con la pandemia es que todos no tenemos, ahora tenemos mucho tiempo y no tenemos nada de tiempo, porque no sabemos en qué momento empieza el trabajo y cuándo termina. Y al mismo tiempo tenemos que ocuparnos de nuestras familias y de las labores de atender a los clientes. La gente tiene menos esparcimiento, por lo cual las llamadas a las 9 de la noche son más comunes o a las 7 de la mañana. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan soportado esta tediosa conferencia sobre la No, estuvo antipiratería y impresionante, antifalsificación. impresionante, la Mentira. verdad que Muy estuvo No, muy práctica, bueno, muy interesante. súper es falsa interesante. humildad. Yo sé que estuvo buena. Está bien, Muchas está gracias. bien. Gracias, Bueno, Mauro. Gracias, a Beatriz. vos y a Gracias, todos los Paola. Gracias a participantes, todos gracias los amigos de Happy Time. por esta oportunidad y gracias por tu charla que estuvo increíble y espero vernos pronto. Bueno, saludos a todos. Bueno, Chao. gracias, gracias.